mínimo, ¿verdad? Perfecto. Como base el salario mínimo. Esto nosotros hemos consensuado con el Ministerio de Trabajo, el IPS, Ministerio de Industria y Comercio, la Cámara de Diputados hace un año y algo, más o menos. Pero el gobierno anterior no lo firmó. No sabemos, nunca supimos por qué. Cuando asume Santiago Peña, volvimos a presentar esto. Se volvió a pedir los pareceres de los diferentes ministerios, lo cual todos estaban de acuerdo, incluso el IPS, que es el que va a hacer operativo esto. Y bueno, y ayer se firmó. Para nosotros es un regalo enorme de Navidad, digamos, porque le va a dar la posibilidad al propietario de la microempresa, porque según la ley MIPYMES, el propietario de la microempresa también se considera un trabajador. Eso le habilita para que pueda ingresar en la seguridad social. O sea, vos pagando números más, números menos, 550,000 guaraníes, vas a tener seguridad social y jubilación. Vos, en caso de que seas casado, tu cónyuge, tus hijos, en caso que lo tuviera, tus padres. Entonces estamos hablando de un beneficio enorme. Y no existe, seamos sinceros, no existe en el mercado una seguridad social que te cubra todo lo que te cubra el IPS, más la jubilación por ese monto, ¿verdad? Por ese monto. Y nosotros tenemos que calcular de que el escenario de las microempresas son más o menos casi 240,000. En todo el país. Todo, pero calculamos porque va a tener un carácter voluntario durante 5 años. ¿Qué se entiende por eso? ¿Qué se entiende por eso, Luis, carácter voluntario? Que justamente el microempresario va a tener la posibilidad de inscribirse o no y tras este tiempo ya va a ser obligatorio. ¿Cómo se entiende ese punto? Claro, la ley decía que a partir del segundo año de firmarse la reglamentación, paulatinamente ya iba a tener carácter obligatorio. Después de varias reuniones logramos consensuar que hasta el 2028, que son 5 años, tenga carácter voluntario. Porque la seguridad social, por la Constitución, tiene un carácter obligatorio. Correcto. Esa es una realidad, ¿verdad? Eso es para el trabajador, pero la microempresa, el propietario se considera trabajador, entonces debería de ser obligatorio. Bueno, conseguimos que sea voluntario por 2 motivos. Uno, dentro de las 240,000 empresas, nosotros creemos que seguramente un 30%, no más de un 30%, factura más de 450 millones de guaraníes por año. El tope de microempresa es 650 millones por año. Y el resto está con una facturación de 7, 8, 10, 15, 20 millones por mes. Y posiblemente este segmento, 600,000 guaraníes, quizás le resulte mucho. Así es. Pero para el que factura 40, 50 millones por mes, 600,000 lo va a poder pagar y va a acceder a la seguridad social. Por eso que sostenemos de que tenía que ser voluntario para que paulatinamente también vaya ingresando al IPS, porque no es menos cierto que tampoco le podemos cargar al IPS 200,000 nuevos aportantes, que si multiplicamos por 4 se pueden convertir en 800,000 de un día para el otro. Entonces tiene que ser paulatino. Entonces creo que es un logro demasiado importante para el sector de micro, porque tener una seguridad social, sobre todo tener una seguridad social como la del IPS, con sus luces y sus sombras, te da una tranquilidad enorme para que vos puedas trabajar, porque todos sabemos que cuando tenés la mala suerte de tener alguna enfermedad complicada o algún parto complicado y te tenés que ir al privado, o quizás te vas a los hospitales, pero no te cubren los remedios, los medicamentos, los descartables, podés llegar, incluso varios o muchos terminaron quebrando su empresa porque no pudieron cubrir. Y esto te da la posibilidad de tener una
seguridad social. Por eso Luis, creo que es sumamente importante. coincido totalmente contigo, Luis. Con respecto a las condiciones que tiene que tener el microempresario o lo que se le denomina emprendedor, ¿debe estar inscripto dentro de lo que se conoce como el Registro Único del Contribuyente en la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios? ¿O cuáles son los requisitos para avanzar en el siguiente paso, que es inscribirse justamente en el Instituto de Previsión Social? Sí, tiene que estar inscrito, por supuesto, tiene que tener RUT, tiene que estar inscrito en tributación, tiene que contar con la cédula MIPYME. La cédula MIPYME lo da el Ministerio de Industria y Comercio a través del Viceministerio de MIPYMES, y son los dos requisitos. Evidentemente después se tiene que inscribir en el IPS como propietario trabajador, y automáticamente, bueno, así tiene un plazo para, dependiendo de las enfermedades, 60 días, 90 días, así como cualquier persona. Digamos, no es complicado inscribirte, no es complicado. Este es un incentivo demasiado importante para que vos te formalices, demasiado importante, porque normalmente decimos, la gente se tiene que formalizar. Y bueno, pues ¿qué ventaja le damos para que él se formalice? ¿Por qué se va a formalizar? ¿Qué ventaja? Esta es una ventaja. Vemos que esta es una de las patas de las tantas que necesita el sector MIPYME, sobre todo el de micro, como para formalizarse. Entonces estamos empezando a construir. Nos queda un camino, nos queda un 2024 para trabajar en otras leyes que van a beneficiar, en otras modificaciones de reglamentaciones que también van a modificar, y sobre todo trabajar en todo lo que sea financiamiento, que es clave para el sector, ¿verdad? Luis, con esta última pregunta te dejo seguir y agradecerte muchísimo tu tiempo, como todas las veces que nos concedes la entrevista. ¿Desde cuándo empieza ya a regir justamente este decreto? ¿El microempresario ya puede inscribirse hoy o desde cuándo básicamente? Mira, jurídicamente no sé mucho cómo funciona, pero el presidente ya firmó la reglamentación, así que esto debería de correr como máximo a partir del 2 de enero. Perfecto. Luis, un gusto haberte tenido en el programa, que tengas un excelente miércoles, cierre 2023 y también próspero 2024. Igualmente, Prince, igualmente, feliz fiesta si no nos vemos, y te deseo lo mejor para el 2024. Les deseo lo mejor para el 2024. Muchas gracias, Luis. Que estés bien. Era Luis Tabela, presidente de la Federación Paraguaya de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, FEDE MIPYME, aclarándonos justamente este anuncio que daban desde Presidencia de la República con respecto al decreto que habilita a los microempresarios o emprendedores a inscribirse dentro del sistema previsional. Se estima que son 200.000 o 200.000 emprendedores, que se hará de manera gradual hasta el 2028 y ya sería obligatorio luego. Van a acceder a ambos sistemas, así que es una muy buena noticia. Y veremos cómo responde el Instituto de Previsión Social con respecto a esta nueva incorporación de personas. Horacio, hacemos nuestra cifra porque también tenemos una entrevista que queremos compartir con la audiencia, ¿te parece? Así es, Prince, vamos con la cifra. MF Economía e Inversiones se presenta la cifra económica del día. Al mes de noviembre, el Paraguay ha exportado 328,7 miles de toneladas de carne bovina por un valor total de 1.459,9 millones de dólares, lo que representa una caída en los ingresos del 13,6% con respecto a lo observado en el mismo periodo del año pasado. Y decíamos que tenemos una entrevista que realizamos justamente ayer, porque no nos dio el tiempo y tuvimos una suerte de inconveniente ahí de coincidencia. Y justamente estuvimos con Daniel Burt, él es gerente general de la Cámara Paraguaya de Carnes, y hablábamos sobre la apertura del mercado de los Estados Unidos y el envío que se hizo, el primer envío que se realizó la semana pasada y que representó para el sector. Así que, compañeros, cuando tengan lista la entrevista, adelante. Fue una gran manera de ir cerrando el año. Es un proceso que tardó muchísimo, hay mucha gente que hizo mucho esfuerzo para lograr esto, y bueno, finalmente aprobado el examen sanitario del país, después de
exhaustiva auditoría de técnicos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos que vinieron a Paraguay ya hace un año a hacer la inspección. Visitaron todos los frigoríficos, después se sometió a un proceso de consulta pública en Estados Unidos, donde todos los sectores podrían opinar. Se hizo un análisis de riesgos sanitarios y también de impacto económico, donde concluyeron de que el ingreso de carne paraguaya no iba a tener ni un impacto negativo en los Estados Unidos, motivo por el cual recomendaron habilitar de vuelta a Paraguay para enviar carne a Estados Unidos, ¿verdad? Y bueno, a partir de ahí tuvimos el anuncio de parte del viceministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos que vino a nuestro país, y ahí ya los frigoríficos podían empezar a negociar con potenciales compradores e importadores, y ya se ponían de acuerdo de temas comerciales, ¿verdad? En términos de corte, de volumen, de precio, todo el tema logístico, y bueno, por suerte pudimos embarcar ahora en diciembre. Esa carga seguramente va a estar llegando en enero, y entonces ya va a entrar dentro del cupo 2024, que es relativamente pequeño, ¿verdad? Y competimos con otros países por ese cupo. Así que es muy importante de que los frigoríficos paraguayos ya empiecen a mandar ahora, lo antes posible, para poder aprovechar ese cupo. ¿De cuánto estamos hablando cuando estamos justamente mencionando este cupo, Daniel? Bueno, es un cupo que está destinado para otros países, se llama, ¿verdad? Donde competimos principalmente con Brasil, ¿verdad? Y bueno, estamos hablando de 64.000 toneladas de que se da a medida de que van llegando. Entonces, el primero que llega ya va descontando del cupo, y bueno, ese cupo se termina los primeros 3-4 meses del año, ¿verdad? Entonces queremos tratar de mandar la mayor cantidad de carne posible para poder aprovechar de esa ventaja arancelaria. Podemos mandar por fuera del cupo, pero ya tiene un arancel alto que te resta competitividad. Eso nos mencionaba Daniel Burt, gerente general de la Cámara Paraguaya de la Carne, con respecto a estos primeros envíos que se están realizando a los Estados Unidos de América por parte de Paraguay luego de 25 años. Y bueno, también consultábamos con él la cantidad de los frigoríficos que estaban habilitados efectivamente por los Estados Unidos para realizar dichas exportaciones. No son todos los frigoríficos que están operando en el Paraguay, pero sí, ya esto nos vino a comentar Daniel Burt. Son 9 frigoríficos habilitados de todas las empresas exportadoras que aprobaron el examen y la auditoría de los Estados Unidos, y están todos enviando. Yo sé que la semana pasada ya enviaron 12, que esta semana van a mandar un tercero, y yo creo que para fin de año todos van a ir entrando en negociaciones para poder enviar, ¿verdad? El evento de lanzamiento con la presencia del presidente de la República se hizo en Minerva Foods, en Frigomerc, pero yo sé que Frigorífico Concepción también envió, sé que Frigo Chaco estaba en tratativas, y estoy seguro que Chorti, que Guaraní, que Neuland van a también oportunamente a estar seguramente enviando, ¿verdad? Entonces, todas las empresas principales exportadoras van a entrar a tratar de colocar la carne en los Estados Unidos. A modo de recordar, para que la audiencia justamente lo tenga en la memoria y de alguna manera genere cierta tranquilidad, porque se generó mucho debate con respecto al tipo de corte que iba a ser enviado y si eso iba a incidir o no en los precios finalmente en el mercado interno. ¿Podrías recordarnos, por favor, Daniel, qué tipo de corte es el que estamos enviando y vamos a seguir enviando? Sí, lo que enviamos ahora y lo que probablemente va a ser lo que se envíe principalmente, ¿verdad? Y esto es aprendiendo un poco la experiencia de otros países. Es carne que se va a poder reprocesar allá para alimentos procesados, ¿verdad? Hamburguesas, albóndigas, salsas de carne para fideo, para pasta y todo eso. Y son carnes que se exportan nomás luego, que seguramente vamos a redireccionar a los Estados Unidos, ¿verdad? Les recuerdo que más del 70% de la carne que se exporta, 70% de la carne que se produce en Paraguay se exporta, porque nosotros tenemos capacidad para alimentar a muchos millones de personas, ¿verdad? El mercado paraguayo es relativamente pequeño, pero los cortes que van a ir no van a afectar acá el precio de la carne para el consumidor por el tipo de corte, por el volumen y porque es carne que se exporta nomás luego. Se enviaba mucho a Rusia, por ejemplo, y a otros destinos,
y ahora, dependiendo de las negociaciones comerciales, ¿verdad? Vamos a redireccionar a los Estados Unidos probablemente. Y en la tercera parte también queremos compartir con la audiencia con respecto a esta pregunta que le hicimos a Daniel Burr sobre si la apertura del mercado de los Estados Unidos se convierte en una suerte de pasaporte para la habilitación de otros mercados y obviamente la expansión, la diversificación que podrá tener Paraguay en materia de colocación de sus productos en el mundo. Y esto fue lo que nos dijo. Bueno, sin duda, ¿verdad? Nos sometimos nosotros a una rigurosa inspección, tanto de todo el proceso de documentación del SENACSA. El SENACSA hizo un trabajo impresionante con el liderazgo del doctor José Carlos Martín, ¿verdad? Trabajó muchísimo en la parte técnica, también en la parte política, ¿verdad? Para tratar de acelerar esta habilitación una vez aprobado el examen. También los frigoríficos, obviamente, que hicieron bien los deberes y estuvieron en regla para la inspección. Pero bueno, a partir de esta aprobación ya los otros mercados nos miran de otra forma. Paraguay fue inspeccionado por un servicio muy exigente, entonces eso también inspira confianza en otros mercados. El mercado de Canadá, que está muy próximo a habilitarse, el mercado de Corea, el mercado de Singapur, queremos avanzar también con México, con Japón, y tener esa aprobación no es un tema automático, ¿verdad? Pero para los servicios sanitarios de otros países, haber aprobado la inspección del Departamento de Agricultura de Estados Unidos inspira confianza, ¿verdad? Entonces, ojalá que eso pueda acelerar la apertura de nuevos mercados, de manera de que Paraguay tenga más opciones para poder colocar su carne en las mejores condiciones, ¿verdad? A nivel internacional. También conversamos con Daniel Burr sobre cómo viene siendo el comportamiento de la industria cárnica aquí en el Paraguay, cómo viene evolucionando y qué significó para este 2023 toda la industria de la carne aquí en el país. Bueno, a nivel internacional fue un año un poco difícil porque los precios que veníamos teniendo a nivel internacional cayeron 15-20%. Inspirado un poco por los menores precios que pagaba China, ¿verdad? Cuando China empieza a pagar menos, afecta a todo el mundo. A nosotros nos toca indirectamente, por decirlo así, porque no enviamos a China. Pero, por ejemplo, Brasil, Argentina, Uruguay, que envían la mayoría de su carne a China, al tener menores precios empiezan a competirnos en otros mercados, ¿verdad? En Chile, en Israel, tuvimos competencia de Australia, en Taiwán. Y entonces eso hace de que vayan bajando los precios y que ingresen menos dinero al país. Entonces fue un año un poco difícil en términos económicos. También tuvimos estas cosas que parecen ocurrirnos todos los años ahora. Tuvimos, por ejemplo, la guerra en Israel, ¿verdad? Que es uno de nuestros principales mercados. Ya no había pasado lo similar con Rusia y Ucrania. Y después tuvimos lo que fue el golpe más duro. Fue la clausura del paso de la cordillera de los Andes. Para los camiones que iban a Chile, primero por un derrumbe en la montaña y después por una nevada que clausuró la ruta casi 5 semanas y bueno, justo nos tocó en el mes donde más exportaciones van a Chile y entonces eso nos afectó también. Entonces fue un año difícil, por suerte cerramos con el anuncio de la apertura de Estados Unidos y ojalá haya novedades de Canadá pronto, pero en términos económicos fue un año difícil. Esperemos que el año que viene podamos recuperar ya con este nuevo mercado y ojalá con el anuncio de nuevos mercados. A la medida que habilitamos más y más mercados, podemos nosotros tratar de colocar nuestra carne al mejor precio, ¿verdad? Cuando tenés pocos mercados, dependes mucho de pocos mercados y entonces ocurren cosas así y no tenés mucho margen para maniobrar. Se hace también muy importante, que también lo conversamos con el gerente general de la Cámara Paraguaya de la Carne, si bien conversar cómo viene cerrando el año 2023, también ver y hablar bien y definir las proyecciones para el año 2024 para este sector ganadero que es tan importante también para la economía del país, para el sector agropecuario del país, evidentemente, y esto es lo que nos comentó Daniel Burr al respecto. Bueno, yo creo que lo más importante sería tener mejores precios internacionales, porque eso tiene mucho impacto en el Paraguay y repercute en toda la cadena, ¿verdad? En el transporte, en la producción, en el campo. Entonces eso es lo principal, ¿verdad? Después, la apertura de nuevos mercados. Esperamos poder agrandar un poco la torta y no depender tanto de los mercados que tenemos actualmente.
y bueno, ir posicionándonos también a nivel internacional como un país que está preparado para proveer carne a los mercados más exigentes. Y eso es lo que nos va a dar un salto en términos de reputación, en términos de precio que los mercados están dispuestos a pagar por nuestra carne, que va a ayudar a fortalecer todo el sector. Entonces, te diría mejores precios y un posicionamiento de marca país, que nuestra carne pueda liderar ese reconocimiento de Paraguay, ¿verdad? Nosotros estamos muy orgullosos de que Paraguay, que es un país pequeño, relativamente desconocido, que la gente pueda conocer Paraguay por su carne, ¿verdad? Porque nosotros estamos convencidos que nuestra carne tiene para competirle a cualquiera, es de la mejor calidad del mundo, y me parece que para el país, como marca Paraguay, es muy interesante de que la primera impresión que se lleven las personas que no conocen nuestro país sea la carne. Entonces, eso un poco es el objetivo que estamos buscando. Tenemos una agenda internacional muy cargada el año que viene. Muchas visitas, ferias, hacemos noches de las carnes en otros países, con todos los importadores y cuerpo diplomático para ir fortaleciendo un poco nuestro posicionamiento internacional. Y también ahora cerramos el año con un gran encuentro del Ministerio de Industria y Comercio, con todos los embajadores, los cónsules, los agregados comerciales de Paraguay, para coordinar un poco esfuerzos y de que nuestros representantes en el exterior también puedan convertirse en promotores de nuestra carne, ¿verdad? Entonces, trabajar junto con ellos para que las oficinas del Estado paraguayo alrededor del mundo también puedan ayudar con ese esfuerzo. Escuchábamos a Daniel Burr, gerente general de la Cámara Paraguaya de Carnes, hablándonos justamente sobre la apertura del mercado de los Estados Unidos, el desarrollo que ha tenido el sector durante el 2023 y, por supuesto, las perspectivas para el año 2024. Agradecemos al compañero Josema también por los cortes impecables, Josema, así que también todo el equipo trabajando desde el otro lado. Y así vamos despidiendo Economía 1000, Horacio. Vamos despidiendo, Prince. Bueno, le recordamos como siempre a la audiencia que nos pueden escuchar y ver siempre. Estamos en Spotify, en YouTube, bajo el nombre Economía 1000. Y este es tu último día, porque bueno, me acompañas hasta el viernes. Este es mi último día, Prince. Yo me despido del 2023 y aquí de Economía 1000 el día de hoy. Muy agradecido, muy emocionado también por lo que se viene. Un saludo muy grande a toda la audiencia que nos viene acompañando siempre. Bueno, les deseamos a Horacio un feliz cierre de 2023 y 2024, obviamente un próspero año. Y mañana les pido que nos acompañen. A mí solita me van a acompañar y al equipo que está del otro lado, José, Emma, Priscila, Mirna, así que y compañeros, porque vamos a tener una entrevista muy, muy especial con la gente del Ministerio de Economía y Finanzas, así que no se pierdan mañana la nota. Y nos vamos despidiendo. Que tengan un excelente miércoles. Fueron 30 minutos sin cortes de Economía